Hola mis amigos, ¿cómo están? Les habla Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos, egresado del Instituto de Líderes Cristianos. Con mi acostumbrado saludo, que el Dios Padre Todopoderoso Jehová los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de toda su familia. El tema que les traigo hoy corresponde a la sexta trompeta, según el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 16. En este pasaje bíblico se relaciona una guerra entre el bien y el mal. El contenido de este pasaje es bastante contundente, digámoslo así, debido a que se habla de una gran pérdida de seres humanos que entran en este conflicto, en esta batalla para esos tiempos. Veamos qué nos dice el pasaje. Dice que el sexto ángel tocó la trompeta. Ya saben que las trompetas se tocan en el cielo, pero las acciones son en la tierra. Y dice, oí, Juan, quien el que escribió el libro de Apocalipsis, dice que una voz escuchó entre los cuatro cuerdos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esta voz que oyó Juan se refiere a un castigo que viene sobre aquellas personas que continúan en el pecado y en la incredulidad y que están en contra de Dios y de su ley. Aquí no es solo la relación entre Dios y el pueblo de Israel en ese tiempo o para esos tiempos, sino también a la naturaleza de la humanidad actual. Estos serán tiempos de angustia próximos a suceder. Es decir, en esta guerra se derramará mucha sangre en la tierra después del toque de la sexta trompeta, ya que habrá una batalla, así como lo pronuncia el mismo libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 16, sobre la pérdida de vidas humanas. Bueno, veamos. El pasaje bíblico referencia es al ángel, al sexto ángel que tenía la trompeta, del cual recibe una orden de Dios donde le dice: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados. La palabra atados se traduce a detenido en prisiones bajo la tierra. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y esto se da a través de la guerra, tanto en el Medio Oriente y otras naciones en el mundo. Pero esta batalla principal que se pronuncia en el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, es la misma que tendrá lugar en Armagedón, como lo explica el mismo texto. En sí, es un lugar donde se librará una batalla, y este se encuentra actualmente en el valle de Megiddo, junto al monte Carmelo, en la región sur de Galilea, en la actual Israel, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Allí se encuentra una llanura amplia y fértil. Hoy en día es una de las zonas agrícolas más ricas del Estado de Israel y a menudo se le llama la despensa
de Israel. Este valle se extiende desde la bahía de Haifa en la costa noreste del Mediterráneo hacia el sur, hasta el río Jordán. Este valle de Esdrelón mide 25 kilómetros en su parte más ancha y es más angosto al norte por la cadena de Nazaret y al sur por el monte El Carmelo, del monte Gilboa y los cerros de Samaria. Armagedón es el sitio donde está escrito en la Biblia que se llevará a cabo esa batalla. Esta futura guerra entre el Cordero y los demonios, con un vasto ejército de hombres de muchas naciones, y es considerada como uno de los puntos finales en la lucha entre Dios y sus guerreros contra Satanás y sus hombres malvados, digámoslo así, a través de un ejército de 200 millones que vienen a ser dirigidos por el anticristo, el falso profeta y el mismo Satanás. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento santo y la ciudad amada, o sea que rodean a todo lo que es Israel, Jerusalén. Y dice: y Dios hará descender fuego del cielo y los consumirá todo, y entre ellos mismos se matarán. En este pasaje bíblico dice Juan que él escuchó un número y dice que fueron 200 millones, imagínense, 200 millones de un ejército con toda su logística, tanques, misiles, bueno, y demás. Es algo enorme. Y terminó diciendo Juan: yo oí su número, 200 millones. Entonces este feroz ejército que pronuncia Juan en la profecía lo conforman son actualmente las naciones del Islam y otras naciones, o sea, reinos de varias naciones, las cuales actualmente ya han hecho alianza con algunos países del Medio Oriente, tanto Rusia, China, Corea del Norte y otras naciones más. Esas alianzas existen realmente, no se puede descartar o decir que no. Esas alianzas ya existen, así como las alianzas de este año, en este caso ejemplo Corea del Norte con Rusia, China y otras naciones más. Ahora veamos qué simbolizan los cuernos del altar, según el pasaje en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1 al 3. ¿Qué simbolizan estos cuernos? Pues se nos dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante, algo así como bien esculpido, y está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces estos cuernos significan poder y reino de los presidentes actuales y reyes de las naciones. Analizando la metáfora del pasaje bíblico del libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, allí se nos relata ya una imagen vivida de un tiempo pasado y uno presente. Es decir, no es solo la relación entre Dios y el pueblo de Israel en ese tiempo, sino también de la naturaleza de la humanidad actual. El capítulo 17 del versículo 1 al 3 del libro de Jeremías dice que el pecado de Judá está escrito con cincel
de hierro y punta de diamante. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues veamos. Aquí se nos dice que el pecado está escrito con el cincel de hierro y punta de diamante. Entonces, la metáfora del pasaje bíblico nos dice que el pecado está tan profundamente arraigado en la cultura y en la sociedad de Judá de ese tiempo, pero también se nos dice que no solo en Judá, sino esto va también para las naciones del mundo, porque dice, está esculpido, grabado en la tabla de los corazones de las personas incrédulas, pecadoras y hombres rebeldes. Esto es referencia a los cuernos de sus altares, o sea, en el poder del gobernante de este mundo y la humanidad rebelde. Entonces, veamos, la mayoría de las naciones, los cuernos significan gobierno, ¿sí? Y ese gobierno, en esos gobiernos hay muchas personas, mucha humanidad que no comparten la ley de Dios. Hablo a nivel global, no comparten mucho la ley de Dios, como pasa mucho en el Medio Oriente, ¿sí? Las disputas, muchos son por la religión, el poder político y social. Entonces, los cuernos significan gobierno, que significa poder de gobernante. Entonces, toda esta humanidad rebelde, se puede decir así, que está en contra de la ley de Dios y que no creen y son incrédulos, es allí donde está esculpido en la tabla de sus corazones lo que es el pecado. Pero veamos qué significa exactamente. Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el pecado aquí no se refiere a una sola acción o comportamiento pecaminoso, sino más bien a una actitud general de alejamiento de Dios y de sus mandamientos. Aquí le damos a conocer es que las personas están alejadas de Dios y cada día muchas personas se alejan de Dios por su incredulidad en su ley y en su palabra. Entonces, esto ha llegado a formar una parte integral de la vida, no solamente de los habitantes de Judá y de otras naciones circunvecinas, sino es en todo el mundo, en todos los aspectos de su vida, tanto religiosa, personal y secular. Es decir, se refiere a la pérdida de influencia en la creencia en el Dios verdadero, en su ley y en sus estatutos. Esto también fue cambiado por una creencia y una cultura pagana e idólatra, llena de violencia, llena de odio, resentimiento, desamor y muchos apegos más a estas creencias paganas. El pecado dice que queda registrado en un lugar, y ese lugar es el altar que utilizaban en ese tiempo para la liberación del pecado. Juan dijo: sí, oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El altar de oro corresponde al altar que había delante del velo en ese tiempo, en el cual se ofrecía el incienso preparado de acuerdo a la fórmula especificada dada por el mismo Dios. Pueden verificar en el libro de Éxodo capítulo 35 versículos 10 al 19. Entonces, este altar de forma cuadrada tenía un cuerno en cada una de sus 4 esquinas. Pueden confirmar en el libro de Éxodo capítulo 30
versículo 1 y 2. Y ya en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, allí se menciona también el altar de oro, sobre el cual se derrama incienso mezclado con las oraciones de los santos que claman a Dios por justicia. De donde los sacerdotes ofrecían ofrenda a Dios dentro de este altar. Estos cuernos simbolizan el poder, ya que en este caso en particular representan lo que es la soberanía y el poder judicial de Dios, que está por ejecutar un nuevo juicio sobre los habitantes en la tierra, que están ante todo apartados de su ley y que no creen, son incrédulos. Bueno, así de esta manera también se encuentra mucho el pecado en las iglesias tradicionales en el mundo, ya que ha llegado a un límite el pecado por la idolatría. Adoran a otros dioses y no al Dios verdadero, donde el Creador ya no puede seguir permitiendo, y de manera inevitable será este juicio que vendrá sobre estas iglesias apóstatas y sus seguidores antes del fin de los tiempos. Ahora vamos a conocer el sonido de cada trompeta, para que se vayan teniendo en cuenta las trompetas, qué tiempo hay de una a otra, para ir conociendo las acciones o los juicios de cada trompeta. Esta se constituye un par o secuencia una de la otra, o sea, vienen a formar una dupla. Ejemplo, la sexta trompeta vendría a ser el par de la quinta trompeta. Si la quinta trompeta se basó en el juicio de Dios sobre las personas idólatras, desde el Islam hasta las naciones del mundo, porque el juicio no es solamente para el Medio Oriente o algunas naciones, sino para todas las naciones que están infringiendo la ley de Dios mediante la idolatría y muchos pecados más. Este mismo juicio también continuará en la sexta trompeta. Esto quiere decir que antes del sonido de la séptima trompeta se estará de nuevo escuchando noticias de sucesos literales del Islam, digámoslo así, y del mundo. Entonces, la sexta trompeta es lo que ocurrirá justamente antes que termine el tiempo de gracia final para los que se habían quedado atrás en el rapto. Recuerde que el rapto fue en la cuarta trompeta, entonces queda la quinta y la sexta, entonces queda como un año para que ellos nuevamente busquen de Dios y se arrepientan, pero obviamente van a pasar, como se dice, momentos difíciles en la gran tribulación. Entonces, estas personas serán sacadas o extraídas por Dios y sus ángeles. Pueden verificar el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 13 al 17. Allí se les habla de estas personas que las cuales se habían quedado en el rapto, pero Dios las saca para esos tiempos porque ellos se arrepintieron, buscaron, se encarrilaron y caminaron en la ley de Dios hasta que Dios nuevamente tiene misericordia y lo saca. Y terminado el tiempo y el evento de la sexta trompeta, empiezan 6 meses después del gran día de la ira de Dios sobre el mundo entero.
Vayamos entonces al libro de Amos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Aquí hay un pasaje que Dios entra como un relato con el profeta Amos. Aquí Dios le habla al profeta Amos, dice, entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Y dije, una plomada de albañil. Y Adonai dijo, que es el Señor, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Dice, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, los santuarios de Israel serán asolados. Entonces, para esos tiempos también hay juicio para el pueblo de Israel. Dice, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, actual jurisdicción de Samaria, la cual se encuentra en el corazón de las montañas de Cisjordania, a pocos kilómetros al noreste de Siquén. Entonces, en el libro ya de Amos, capítulo 3, versículos 10 y 14, allí se nos dice Dios en su palabra, en este mismo relato, dice, que no saben hacer lo recto o lo correcto, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Esto habla también para todos los gobiernos actuales. Esto enfoca ya es a gobiernos corruptos e idólatras. Por tanto, Dios ha dicho así, un enemigo vendrá de todos lados de la tierra. Aquí ya se está hablando, obviamente, de la batalla que se va a dar con muchas naciones. Entonces dice Dios, y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Bueno, esto ahora se relaciona con un tiempo futuro, con el tema de que le estamos hablando desde el inicio, que es a través de la guerra. Habrá destrucción y mucha destrucción, y como se especifica, no solamente es en la nación de Israel, sino en muchas naciones del mundo, porque el mal irá de nación en nación. En síntesis, la sexta trompeta demanda en sí un castigo de parte de Dios sobre la rebelión de su pueblo para ese tiempo. Hablo tiempo futuro, de los que no quisieron arrepentirse ni salir del error doctrinal de las iglesias idólatras. Entonces aquí Dios cortará los cuernos del altar, el cual simboliza el único lugar donde es registrado su pecado y perdonado. Pero ya no más, dice Dios, porque ya fueron juzgados, la gracia se terminó para las iglesias en ese tiempo. Hablo del tiempo futuro dentro de la sexta trompeta. Entonces, aquí ya terminada la gracia de Dios, es cuando viene el enemigo por todos lados, y esto es ya a entrar en guerra. Veamos entonces cómo es este enemigo de la sexta trompeta. El libro de Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 y 19, allí nos dice, Juan dijo, así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces vemos que, por ejemplo, en la quinta trompeta pudimos ver y observar en el video y en los pasajes
una nube de langosta voladora que atormentaban a la humanidad incrédula en ese tiempo. Quinta trompeta. Ahora, en la sexta trompeta tenemos que ver con la generación de una invasión de un fiero ejército islámico y sus alianzas con otras naciones para atacar a la nación de Israel. Pero como le digo, no solamente va a ser ahí, la batalla sí va a ser en el monte Megiddo, en Armagedón, pero obviamente esto se extiende a otras batallas. Sabe que la guerra no solamente va a ser centrada ahí en Israel, la batalla principal sí, pero habrán otras naciones obviamente que entrarán en guerra. Bueno, analicemos ahora las características en particular según las escrituras de este fiero ejército, llamémoslo así. Primero, las escrituras nos dicen que son cabezas como de leones. ¿Qué significa esto? ¿Sí? En Primera de Crónicas, capítulo 12, 8, la metáfora nos dice que son también hombres de guerra, muy valientes y con fuerzas para pelear. Aquí las cabezas y rostros de leones simbolizan también a los guerreros, soldados, listos para la guerra, con todo su equipo, armamento y logística para la batalla. Entonces, vemos que el león es un animal que viene a representar como la fuerza, el poder, el valor, la ferocidad que tienen para pelear, para luchar. Esto se asemeja, es digamos un pasaje simbólico a lo que representa lo literal. Entonces vemos que estas cabezas de leones, como les acabo de decir, vienen a representar eso, el valor y la fuerza que tienen para luchar en esta guerra. En el libro de Joel, capítulo 3, versículos 9 y 14, allí se nos dice claramente que proclamad esto entre las naciones, guerra. Aquí se nos está diciendo de una gran guerra. El pasaje también nos dice que el mismo Dios los trae a esta guerra, donde proclama y dice: vengan todos los hombres de guerra. Pueden verificar ahí el libro de Joel, de capítulo 3 del libro de Joel, versículos 9 y 14, dice: venid, naciones todas de alrededor. Aquí se está refiriendo a las naciones alrededor de Israel, o sea, el Islam y otras naciones más. Y dice: y congregaos. Entonces dice Dios: haré venir allí a los fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. El valle se encuentra actualmente en la carretera principal de Hebrón y Jerusalén. Porque dice el Señor: allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Dios en el valle de la decisión. Y esto es debido a que a mucha maldad y al pecado en las naciones y en las iglesias, y por causa del engaño, de la mentira, que se dejaron llevar por el falso profeta, por el anticristo y por el mismo Satanás, ante todo a los líderes religiosos, pues estarán todo este ejército en el valle de la decisión. Ellos se dan cuenta de estos hechos que van a suceder por medio de la ley, de la escritura, pero ya para ese tiempo la ley de Dios ya ha sido anulada, como lo habíamos dicho en el pasaje de entre la cuarta a la quinta trompeta, porque el anticristo impone su nueva ley religiosa y estas personas
ya, como se dice, a pesar que dentro de su corazón tienen todavía luz de lo de que fue la ley de Dios para ese tiempo, conocen pero no aceptan la verdad. Entonces, por temor a la religión, ¿sí?, del anticristo, ellos obviamente que renuncian a la ley de Dios dentro de la tabla de sus corazones para hacerse a la ley que impuso el falso profeta a través del anticristo. Entonces ellos no toman la decisión, sino que de todos modos ahí ellos van, como se dice, cumpliendo órdenes y van a padecer, muchos van a morir, porque Dios dice que Él se sentará a juzgar y a ejecutar el juicio a las naciones, trayendo contra ella a estos hombres de guerra, donde serán destruidos. Así lo establece la ley de Dios. Entonces miremos ahora cómo eran o cómo serán esas corazas, cómo eran en ese tiempo y cómo serán esas corazas actualmente. Dice que tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y además nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 17 que de su boca salían fuego, humo y azufre. Esto quiere decir que el zafiro también representa humo. Para ver lo que simboliza esto, primero veamos las corazas en esta etapa. Efesios capítulo 6 versículo 14 nos dice que está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Entonces, ¿cuál es la coraza de justicia entonces para ese tiempo? Pues la coraza de justicia que el Islam tiene, recordamos que la justicia del Islam proviene de la religión de la Gran Babilonia, las cuales les puso en su libro sagrado el principio de justicia, que no hay otro Dios que Alá y Mahoma su profeta. Y aquellos que no estén de acuerdo con esta ley, con esta religión, pues no lo van a ver con buenos ojos, porque no se someterán a este principio de justicia según ellos. Hablo en este momento presente, hacia un futuro. Es decir, en este momento, obviamente, ellos tienen su, digamos, su ley, su libro sagrado, que es el Corán, ¿sí? Hablo del Islam, ¿sí? Alá y Mahoma su profeta, el Dios Alá y Mahoma su profeta. Entonces, a futuro, cuando se dé esta guerra, estas personas que han venido, como se dice, con una ley diferente a la ley de Dios, obviamente que no van a tener ya un principio fundamentado en la ley de Dios, sino en la ley del anticristo, y por eso ellos van a padecer esas grandes consecuencias que va a tener la humanidad que esté apartada de Dios para ese tiempo, porque ellos ya no van a obedecer a la ley de Dios. Entonces, mire que el pecado ahí ya los tienen, como se dice, grabado en la tabla de sus corazones. No van a buscar de Dios ni en su mente, y van a actuar como cuando el humo ciega la mente y no ven la verdad y no ven la justicia. Entonces las personas van a estar ahí, como se dice, ciegas por el humo que hay en sus mentes y en sus corazones. Entonces esa es la justicia que tiene muchas naciones en el Medio Oriente, en el Islam. Pues se trata del libro del Corán, donde el Dios de ellos es Alá y
el profeta Mahoma. Bueno, veamos ahora. Dicen que tienen fuego que salen de su boca. ¿Qué significa esto? En el libro de Nahum, profeta Nahum, capítulo 2, versículo 1 al 4, dice que subió el destruidor contra ti, que guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos y refuerza mucho tu poder. Lo que se nos dice en este pasaje aquí es que los vehículos de guerra se precipitarán por las plazas y con estruendo rodarán por las calles. Sus aspectos serán como antorchas encendidas que correrán como relámpagos, es decir, los tanques de guerra con su cañón con llameante, digámoslo así, ¿sí? Con sus llamas caliente, encendida por el uso de la pólvora y el humo que sale de sus cañones, se asemejan como antorchas encendidas. En la trompeta anterior no vimos fuego, en la quinta trompeta allí no vimos fuego, pero en esta sí, en esta sexta trompeta, porque este fuego lo representan las armas de fuego y los medios de transporte, o sea, carro de tanque, misiles, toda su logística para una guerra, para la batalla. En este fiero ejército que es proveniente de las alianzas entre naciones, la cual empleará para invadir a expandirse. Aquí la profecía nos señala que esto comenzará a suceder cuando Dios se levante a restaurar con la verdad de su palabra a su pueblo Israel. Dios castiga y juzga, pero también restaura. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Dice también en el pasaje bíblico que tienen zafiro que salen de su boca. Veamos. El zafiro, bíblicamente el zafiro significa verdad, corrección y honestidad. Pero, ¿qué significa esto? Veamos el Salmo capítulo 12, versículo 6. Allí se nos dice que las palabras de Dios son palabras limpias como planta refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así como la escritura enseña que la palabra de Dios es preciosa como la plata, ahora el zafiro, que es una piedra preciosa, es algo precioso para el Islam, lo cual consideran ellos, para ellos, como algo de mucho valor, digámoslo así. Entonces, ¿qué será lo más precioso que tienen en este momento? El Corán. Para el Islam es un libro sagrado, precioso como el zafiro. Pero Dios dice que para él es como humo que sale básicamente para llenar de oscuridad todo lugar en donde avance. Es decir, los hombres cegados entrarán en batalla, cegados por el humo que hay en sus mentes y en sus corazones, y no verán la verdad de lo que Dios dice en este momento actual en su ley. Antes que la ley de Dios la quite más adelante, nosotros estuvimos hablando que Dios quita su ley, su palabra, para que se cumpla la profecía con el anticristo. El anticristo ya impondrá su ley. Dios ya lo ha manifestado. Falta es que se sancione el día y la hora y la fecha exacta en que ya el anticristo pondrá su ley, y esto es al final de la tribulación, en la cuarta trompeta, al final. Entonces
los hombres pues obviamente ya no van a tener, digamos, esa virtud de la palabra de Dios que había antes de que el anticristo monte su ley. Entonces las personas obviamente van a desconocer totalmente lo que es la ley de Dios. Dice que el azufre que sale de su boca, veamos qué significa esto. El azufre es un símbolo de desolación total. Pueden verificar en el libro de Deuteronomio capítulo 29, versículos 22 y 23, así como el libro de Job capítulo 18, versículo 15. En este pasaje en la Biblia lo describe como fuego. Esto va seguido de azufre y es para una destrucción absoluta. En Apocalipsis 14, versículos 10 y 11, podemos apreciar que los que adoran o adorarán a la bestia, así como al anticristo mismo, también beberán el vino de la ira de Dios, que ha de ser vaciado puro en el cáliz de su ira, y van a ser atormentados con fuego y azufre, y delante de los santos ángeles y del Cordero. Esto lo establece el pasaje bíblico: a los que adoren a la bestia, a su imagen, y reciban la marca de su nombre. Aquí todas estas personas que van a la guerra ya llevan la marca del anticristo, ya llevan su marca. Entonces veamos, el azufre en la escritura está muy relacionado con el juicio, tormento e ira de Dios. Esto literalmente también referencia a lo que es el infierno y el lago de fuego y azufre para todos los que están apartados de Dios y de su ley. Pueden verificar también el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 18. Y es por estas tres plagas será muerta la tercera parte de los hombres. No lo digo yo, lo dice Dios en su ley, por el humo, fuego y azufre que salía de su boca. ¿Y cuáles son estas tres plagas? Como les dije, fuego, humo y azufre que salen de su boca. Será destruida este ejército. Aquí el sinónimo es un estado de guerra. En la quinta trompeta se les mandó a atormentar, pero ahora en la sexta es matar. ¿A quién? A la tercera parte de los hombres, los que entren en batalla, en guerra. Entonces, mis queridos amigos, ya hemos visto que una tercera parte de las escrituras representa es un gobierno de oposición a Dios, liderado por las tres bestias, o sea, por Satanás, el anticristo y el falso profeta, para esos tiempos futuros. Estoy hablando a corto y a mediano plazo, tiempo futuro, del cual someterá a esta gran parte de la humanidad a estar en oposición a Dios y la adoración a la bestia, auspiciado por el falso profeta. Entonces, la destrucción de este ejército y gran parte de la humanidad que adorarán a la bestia será primero por fuego en sentido literal, que significa guerra y destrucción. Segundo, el humo en sentido espiritual, porque se impondrán falsas doctrinas, leyes y adoración a la bestia. Y tercero, azufre en sentido literal y espiritual, porque es el juicio que el Creador hará sobre todas estas personas o naciones que no salieron de la contaminación religiosa, que no salieron del pecado, que no salieron de la idolatría, y que fue impuesta por el falso profeta en de la gran Babilonia, digamos así, de la gran Babilonia. Ya
muchos conocerán cuál es esta gran Babilonia. Bueno, mi querido amigo y lector, pues le hago saber que la orden de Dios, la orden del Creador para estos tiempos que estamos, como se dice, a comienzo de tribulación, es importante que hagan una reflexión y salgan de esas religiones que no están acordes con la ley de Dios. Si la persona se aferra a esas leyes, a esas normas, tanto religiosas, no van a ganar absolutamente nada, pero sí van a tener mucho que perder, que es su vida y la salvación del alma y de los seres queridos. Si las personas no salen de esas tradiciones idólatras, va a haber juicio, mucho juicio para las personas, porque el corazón se aferra mucho a lo fácil, se aferra mucho al pecado, en vez de dejar el pecado a un lado y hacer lo bueno y buscar de Dios, no se mantienen ahí. Entonces no es fácil, pero hay que hacer un sacrificio y buscar de Dios. Entonces veamos qué nos trae el Apocalipsis 9:19. ¿Sí? Aquí vamos a dejar en esta partecita para el próximo video, donde se nos dice que el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes y tenían cabeza, y con ellos dañaban. Entonces, ¿qué es lo que simboliza aquí la boca? Ya lo estamos anunciando posteriormente. Le vamos a dar a conocer el desenlace de este pasaje bíblico. Aquí ya se nos acaba el tiempo, entonces continuamos en la próxima video, y ya le estaremos dando a conocer todos estos temas proféticos de una manera discernida. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, que el Señor me lo continúe bendiciendo y los proteja, y nos proteja a todos en las naciones y en el mundo, y nos dé sabiduría y conocimiento para alejarnos de cosas paganas, del pecado, de la idolatría, que nos trae daño al alma y al cuerpo. Entonces, bendiciones para todos.